Estamos oficialmente y esta mañana, siempre en inglés nos tensionamos un poquito y entonces ah, omití presentar mi coequipera Jimena Barrón. ¿Cómo se dice? La acompañante en esta hermosa aventura de compartir la información a los padres y entonces, pero ella lo hace mucho mejor, pero mucho, mil años luz que yo en términos de tecnología. Estamos aprendiendo en el Es camino. generacional. Como pueden ver, es una hermosa joven de origen boliviano, como nuestra. Dígales, Daniela. Mira, hoy estoy en minoría, como te parece, colombiana en minoría como nuestra invitada de honor esta noche. Así que gracias siempre, Jimena, por tu apoyo enorme, por caminar conmigo en esta hermosa aventura de ayudar y dar el privilegio más grande que tiene la humanidad es la información. Y hoy, bueno, y siempre lo más rico del mundo es dar la información en esta hermosa lengua que llamamos español. Así es, oficialmente damos inicio. Déjenme compartir la pantalla. Necesitamos hablar de nuestros disclaimers primero. Así que te doy los honores. Me das el honor. Entonces, esta primera página que ustedes están viendo, lo voy a leer muy rápido, se llama en español El descargo de responsabilidad y habla sobre la financiación del proyecto. La financiación de este proyecto fue producida en parte por la Junta de Virginia para personas con discapacidades, con el número que ven en pantalla de la Administración para la Vida y la Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington, D.C. Se anima a los beneficiarios de estos proyectos que realicen con patrocinio gubernamental, que expresen libremente sus ideas y sus conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista o opiniones que se representan aquí no son necesariamente la política oficial de los centros de vida independiente. Sí, entonces te damos paso y ahora sí la bienvenida a Daniela. Bueno, ahora sí, entonces espero no equivocarme. Esta vez ensayé bastante, pero bueno, tú ya sabes cómo es con el idioma. Daniela Ahí. Sykes. Perfecto. Hoy sí no Gracias. nos latió el perro. Exacto. Actualmente es la supervisora de la unidad del departamento lo quiero ver aquí porque lo puse exactamente, del Departamento de Servicios de Rehabilitación y Envejecimiento de Virginia y se conoce por sus siglas en inglés de DARS, en la División de Servicios de Rehabilitación. Tiene una extensiva experiencia trabajando en el tema de la transición, ayudando a los jóvenes en la transición de sus escuelas, high schools, a la vida adulta, dándoles la oportunidad de encontrar el camino para el empleo, el camino para encontrar educación vocacional de una manera con un gran compromiso con nuestra comunidad hispana, ya que tiene el privilegio, primero que todo, de ser de Bolivia y segundo, de ser totalmente fluente en español, lo que le ha permitido ayudar de una manera efectiva a las familias y a los estudiantes de origen hispano para poder encontrar el camino de la vida independiente y la dignidad. Bienvenida, es un honor enorme de nuevo en esta lengua hermosa en español, Daniela. Es un gran honor tenerte con nosotros esta noche. Ay, muchas gracias, Rosalía, y muchas gracias, Jimena, por la oportunidad de estar aquí y de poder compartir acerca de los servicios de mi agencia, y también al Centro de Independencia del Norte de Virginia. Es realmente un gusto y un privilegio poder compartir información que pueda ayudar a tantas familias que son, y a tantas personas que son muy capaces de trabajar y de que les vaya bien y de vivir en una forma independiente. Por lo mejor nada más necesitan un poquito de apoyo para sus propios logros. Ujú. Así es. Muchas gracias. Aquí voy a compartir mi pantalla, voy a compartir la presentación para que todos puedan ver
la información. Por favor, me avisan cuando esté en la pantalla para asegurarme que todo esté ahí. Perfecto, ya te Ok, vemos. El gracias. escenario es tuyo. Muy bien. Mi nombre, como ya mencionó Rosalía, mi nombre es Daniela Sykes y soy la supervisora de la unidad de la oficina de Fairfax. Y también soy consejera de rehabilitación vocacional para DARS. Perdón, esta parte siempre se me tranca. Am, los programas de la División de Servicios de Rehabilitación de DARS son varios. Hay la parte que yo no voy a presentar porque no es cubierta por mi oficina, que es la parte de envejecimiento, que son apoyos para los adultos que ya son mayores. Son para protección de adultos vulnerables y también tienen otros servicios, pero esos no son los servicios que mi agencia provee. El día de hoy voy a revisar los servicios de rehabilitación vocacional y con mi agencia de DARS, ¿ok? Y bajo el programa de la División de Servicios de Rehabilitación están los servicios de rehabilitación vocacional y los servicios de transición previos al empleo. Los servicios de rehabilitación vocacional dan capacitación vocacional a personas con discapacidades con la meta de poder ayudarlos a conseguir un trabajo, a mantener un trabajo, o a regresar a un trabajo si por alguna razón tuvieron, digamos, no hubo un buen tiempo en el que no podían trabajar. Pero aparte de eso, también tenemos servicios de transición previos al empleo. En inglés los llamamos pre-EDS, y esos son servicios para estudiantes con discapacidades. Esos servicios ofrecen oportunidades para poder explorar a estudiantes para que puedan explorar carreras temprano, para que puedan aprender más acerca de qué oportunidades tienen, para que una vez que lleguen a una edad en la que tengan que tomar decisiones acerca de una carrera y profesiones, tengan más conocimiento de eso y también es para ayudar a que se preparen para la vida adulta. Los servicios de transición previos al empleo, los servicios pre-EDS, tienen 5 servicios básicos que son el enfoque principal de este aspecto de los servicios de DARS para estudiantes. Primero es asesoramiento de exploración laboral. Lo que quiere decir eso es que les damos oportunidades a los estudiantes que puedan explorar intereses profesionales, qué es lo que les gusta, cuáles son carreras y trabajos que existen, que a lo mejor muchas veces no saben ni tienen conocimiento. Pero si no saben que existen, ¿cómo pueden saber si son apropiados para ellos o si les interesa? O sea que tratamos de explorar eso para también incentivar motivación para que ellos puedan planificar para su futuro una vez que se gradúen de la escuela o para que puedan tomar decisiones hacia ese futuro, sea el primer trabajo después de graduación o sea el educación más avanzada. El segundo servicio es experiencias de aprendizaje basadas en trabajos. Lo que quiere decir eso es que nosotros creamos oportunidades para que los estudiantes puedan ir a ambientes profesionales y adquirir conocimiento, sea a través de observación, digamos, van a un lugar donde hay un trabajo en el que ellos están interesados y ven qué es lo que las personas que están en esos trabajos hacen, digamos, si es un trabajo de computación pueden ir a ver cuáles son los trabajos que hacen eso, cómo es el ambiente, y también pueden preguntarles a estas personas que ya están en esa profesión, digamos, cómo es que han empezado a trabajar, cuáles son los entrenamientos o los certificados que necesitan y qué oportunidades hay para avanzar en esta carrera. Estas son oportunidades para que puedan aprender más acerca de carreras que les interese en una forma más práctica y en ambientes que sean más apropiados para realmente ver todos los aspectos de un trabajo. También esto les da oportunidad a los estudiantes para que puedan conectar las experiencias que están aprendiendo en la escuela con las oportunidades profesionales que existen ahí. El tercer servicio es orientación de opciones educativas y de capacitación. O sea que hay muchas veces en las que los consejeros vocacionales, tanto de mi oficina como de las otras oficinas en Virginia, se reúnen con estudiantes para aprender sobre oportunidades
y recursos de educación y entrenamiento después de que se gradúen de la escuela secundaria. Y eso puede ser tanto, digamos, podemos hablar acerca de cuáles son, de si tienen metas universitarias, cuáles son carreras que existen en universidades que les interesa, qué clase de trabajo existe con saliendo bachiller de la universidad, qué clase de carreras existen, qué oportunidades de trabajo hay, porque hay algunas carreras que no tienen muchas oportunidades de trabajo. Y también exploramos otras opciones, porque la universidad no es apropiada para todos, pero también hay muchas otras opciones para capacitarse y tener una carrera que sea buena, que pueda proveer a los gastos diarios. Y también que puedan disfrutar el trabajo que hacen y también hay muchas oportunidades para licencias, certificados y también otros programas locales aquí tanto en Virginia, en el condado de Fairfax y aquí cerca también. El cuarto servicio bajo PREATS es la capacitación en preparación para el trabajo. Y eso es más que nada se enfoca en desarrollar habilidades sociales y de la vida independiente para prepararse para la vida de adultos. O sea que mucho el enfoque de este aspecto de los servicios es realmente ayudar a los estudiantes digamos, a que aprendan a comunicarse en un ambiente profesional, digamos, sea cómo preguntar en una tienda si están contratando y cómo pueden aplicar ese trabajo, digamos, eso es algo muy práctico. O tal vez aprender a cómo manejar una conversación o un conflicto con alguien, con una persona con la que ellos trabajan. Digamos, a veces estudiantes no tienen la experiencia de tener esas conversaciones en una forma apropiada y profesional, o sea que nosotros creamos oportunidades para que aprendan eso y que estén mejor preparados para empezar un trabajo. Y esas también son habilidades que ayudan mucho a la vida de adulta y la transición para ser adultos que funcionen bien en nuestra sociedad. Y también el último servicio básico bajo PREATS es la instrucción en autodefensa. Y eso es para que los estudiantes puedan aprender a comunicar las necesidades personales de una manera efectiva y para que puedan dirigir su propia vida. Es más que nada para que puedan comunicar y explicar cuáles son los aspectos claro, digamos, el enfoque de DARS es trabajo, pero también en sus vidas personales digamos, cuáles son las cosas que los ayudan a funcionar en una forma más eficiente en un trabajo. Digamos, eso puede ser tener una rutina, tener un buen horario o tener una lista de cuáles son sus responsabilidades que tienen que completar en el día de trabajo, ¿verdad? Y si pueden explicar, digamos, qué es lo que los ayuda a funcionar mejor en un ambiente de trabajo, también eso puede crear la oportunidad de que puedan demostrarle a un supervisor que son muy capaces y que son buenos trabajadores, pero nada más necesitan algunos cambios pequeños de apoyo en el trabajo y también para ayudarlos a explicar, digamos, estas son las cosas que yo necesito y estas son las cosas que yo quiero establecer en mi vida porque para que puedan aprender a dirigir sus propias vidas en lo que expresan, qué es lo que los ayuda a que les vaya mejor. ¿Quién puede recibir servicios de PREATS? Las personas que pueden recibir servicios de PREATS son estudiantes con una discapacidad. Esas son personas entre las edades de 14 y 22 años de edad que estén participando en educación secundaria, educación postsecundaria u otro programa educativo que sea reconocido. O sea que yo trabajo con estudiantes que estén terminando la escuela secundaria o tal vez trabajo con personas que estén en la universidad o personas que estén en algún entrenamiento para que sea aceptado como un programa educativo. Estas personas también si están recibiendo educación especial, eso quiere decir que si tienen un IEP en la escuela secundaria o si reciben servicios similares o si es una persona con discapacidad bajo los términos de la sección 504. ¿Ok? Y incluso si no tienen ninguno de esos dos servicios en la escuela, pero tienen un diagnóstico médico de una discapacidad, podemos también abrir el caso si es apropiado. Los estudiantes pueden ser elegibles o potencialmente elegibles para el programa de VR, eso es rehabilitación vocacional, y aún así seguir recibiendo los servicios de PREATS hasta que ya no, hasta que cumplan los 22 años o hasta que completen el programa educativo en el que están registrados.
Ahora voy a saltar a la parte de los servicios que son más que nada para adultos. Esos son los servicios de rehabilitación vocacional. El programa de rehabilitación vocacional, la meta es ayudar a las personas con discapacidades a prepararse, a conseguir y a mantener un trabajo. Nuestra meta es también ayudar a mejorar las oportunidades para vivir más independientemente en la comunidad. Y el programa de rehabilitación vocacional es para personas con cualquier discapacidad o discapacidades si son más de una. Y las personas tienen que calificar para el programa de rehabilitación vocacional con DARS. Y voy a revisar esa información de cómo calificar para el programa. Estos son algunos ejemplos de los servicios que ofrece mi agencia para los adultos que estén en VR. Y algunos de estos también son accesibles para los estudiantes. Pero podemos hacer diagnósticos y evaluaciones. Y eso puede ser evaluaciones de habilidades, de aptitud y también de, digamos, cuáles son preferencias vocacionales, porque hay muchas veces que conocemos a personas que me dicen, especialmente si son un poquito más en el lado joven, me dicen, sé que quiero trabajar, quiero un buen trabajo, pero no tengo idea de qué es lo que quiero hacer, no estoy seguro de qué carreras hay, no, y cosas así, o sea que ahí podemos hacer evaluaciones de, digamos, de preferencias de trabajo, de ambientes de trabajo que sean más alineadas con las preferencias que tenga una persona. También podemos dar ayuda para entender el impacto de una discapacidad, consejería de empleo y también consejería de la trayectoria de carreras. Y esto es más que nada para que las personas aprendan más del impacto que puede tener una discapacidad en el mundo en el que ellos están viviendo y también cómo entender para que lo puedan manejar en una forma que sea más, que los ayude a lograr sus propias metas. Y la consejería de empleo y trayectoria de carreras es para que aprendan, digamos, cómo empezar en un trabajo y cómo poder avanzar y tener trabajos mejores más adelante. Pero también todos tenemos que empezar en algún lado en un trabajo, o sea que muchas veces empezamos con esa conversación, digamos, este es el primer trabajo que deberías tener en esta carrera. Si tu meta es llegar más adelante, eso es excelente. Empecemos aquí y vamos a tomarlo un paso a la vez. También damos asistencia con la búsqueda de trabajo y contactando a empleadores acerca de oportunidades de trabajo. Digamos, yo trabajo con muchos clientes que les cuesta buscar trabajo porque no saben dónde empezar y les cuesta ese proceso, o sea que podemos dar apoyo con eso. Y tengo también clientes que hacen esa parte muy bien, saben buscar trabajo, pero no saben cómo comunicar con un profesional acerca de, digamos, qué oportunidades de trabajo tienen o qué, digamos, dónde caberían mis habilidades en una posición que pueda tener una compañía. O sea que damos apoyo con eso y también ofrecemos capacitación vocacional y educación postsecundaria y apoyo en el trabajo. Y lo que quiere decir eso es que nosotros podemos dar apoyo a las personas para que les vaya bien en el trabajo y como cada persona es diferente, digamos, hay personas que necesitan apoyo solamente en el proceso de aplicar a trabajos y a lo mejor para prepararse para que les vaya bien en entrevistas de trabajo y tal vez al principio, digamos, a llenar el papeleo de ser contratados, pero una vez que empiezan a trabajar ya les va muy bien. Pero también hay personas que a lo mejor necesitan un poquito más de demostración para aprender un trabajo, necesitan el apoyo de un entrenador de empleo que les dé apoyo, digamos, por las primeras semanas del trabajo, hasta que se acostumbren, hasta que tengan una rutina y también para que se puedan comunicar un poco mejor con el supervisor. O sea que depende de cada persona, pero podemos dar el apoyo que una persona necesite hasta que ya aprendan bien cuáles son sus responsabilidades en un trabajo y ya estén listos para que reduzcamos la clase de apoyo que les demos. Pero cada persona necesita una cantidad de apoyo que es diferente de una persona a otra y eso es algo que nosotros en conversación con nuestros clientes hablamos digamos, cuál sería la cantidad de apoyo más apropiada. También tenemos ingeniería y asistencia tecnológica de rehabilitación y eso es más que nada para aprender a utilizar digamos, tanto sería tecnología, puede ser eso en el teléfono, puede ser tecnología como ajustes de luz si alguien tiene sensitividad digamos, a las luces fuertes,
Puede ser, digamos, hay trabajos que mis clientes consiguen donde no les permiten tener el teléfono con ellos, pero necesitan tener listas o necesitan o les cuesta mantenerse al tanto del tiempo y cuánto tiempo les está tomando hacer algo. O sea que hablamos de, digamos, de qué opciones pueden usar de tecnología que igual los ayude a que les vaya bien en un trabajo. La elegibilidad con la agencia de DARS, hay un criterio de elegibilidad con nuestra agencia, especialmente para los servicios de rehabilitación vocacional. Y para ser elegible para estos servicios, la persona tiene que tener una discapacidad física, mental, emocional, sensorial o de aprendizaje que sea documentada, ¿ok? También esta discapacidad tiene que causar una barrera sustancial para obtener o para mantener un empleo. Y la expectativa de la meta de conseguir trabajo tiene que ser razonable, basada en los servicios de rehabilitación vocacional, ¿ok? Y las personas también deben ser legalmente elegibles para trabajar en los Estados Unidos y deben vivir, trabajar o asistir a un programa de educación en Virginia. Y si están interesados en aplicar a los servicios de DARS, si son estudiantes o si son padres de estudiantes, o guardianes de estudiantes, pueden hablar con el representante de transición en la escuela en el condado de Fairfax. Se llaman ETRs, Employment Transition Specialists, pero otros condados también tienen la misma posición, pero a veces tienen un título diferente, pero generalmente tienen esa palabra que es transición. Para estudiantes que tengan un IEP. Y si se pueden contactar con ellos, ellos se van a asegurar de que los refieran a la agencia de DARS que sea apropiada para el área donde ustedes viven. Si no es un estudiante, si son adultos, pueden comunicarse directamente con la oficina local de DARS. Y voy a mostrar la lista de todas las oficinas que quedan en la parte norte de Virginia en unos minutos. Pero pueden contactar directamente esa oficina y pedir información acerca de los servicios y también pedir una cita inicial. La palabra común que van a escuchar para eso en inglés es intake. Y esa simplemente es una cita inicial que tienen que completar con un consejero de rehabilitación. Y cuando tengan esa cita, tienen que traer la siguiente documentación. Primero es la tarjeta de seguro social, un documento de identificación y documentación médica que incluye el diagnóstico. Y también, y si no, también pueden traer información de los doctores que les están haciendo el tratamiento, que les han hecho el tratamiento, para que sus consejeros puedan pedir la información que les llegue directamente. Y últimos es documentos de tutela legal. Si la persona no, si es que alguien, aparte de la persona, tiene que firmar legalmente los documentos en vez de que sea la persona que firme. ¿Ok? Costo de los servicios de DARS es una pregunta muy común. No hay ningún costo para por aplicar a los servicios de DARS, ni por pedir la información necesaria para determinar la elegibilidad para los servicios de DARS. Muchos de los servicios que ofrece DARS son completamente gratuitos para todas las personas que califican. Muchos de esos servicios son servicios en los que pueden participar en mi propia oficina. Son personas que trabajan conmigo en las otras oficinas que dan esos servicios. Pero hay algunos servicios en los que sí hay un costo asociado. Si esos servicios que necesita un participante o un cliente tiene un costo asociado, DARS revisa los ingresos de la persona o de la familia elegible para determinar si tienen alguna responsabilidad financiera y cuál es ese porcentaje. Puede ser 0%, o puede ser que son responsables de pagar el costo entero, pero eso, digamos, eso es algo que tenemos que determinar basado en el ingreso de la familia o de la persona. Y si el participante o si el cliente recibe, en inglés es SSI, y eso quiere decir ingreso suplementario del Seguro Social, o SSDI, Seguro por Incapacidad del Seguro Social. Eso quiere decir que digamos, asumimos que son automáticamente elegibles para que DARS cubra el costo financiero de servicios que sean apropiados para la persona. Y limitaciones de DARS. DARS no es una agencia de colocación laboral. Digamos, nosotros no tenemos trabajos que guardamos para las personas que aplican a servicios con nuestra agencia. No, lo que DARS hace es que nosotros ayudamos a las personas a través de participar en los servicios de nuestra agencia a aplicar a los trabajos que son para la comunidad, que están en la comunidad, que son para todos, pues los ayudamos, los apoyamos con el proceso
con cada paso del proceso, hasta que no solamente para buscar, conseguir y mantener el trabajo, y dependiendo de cuáles son las necesidades de cada persona, claro, depende el nivel de apoyo, pero nosotros no tenemos trabajos que les damos a las personas, eso no tenemos. El participante debe mantener contacto regular con su consejero o consejera de DARS y participar en servicios. Eso quiere decir, digamos, lo que quiere decir eso es, por favor, no nos ignoren si están trabajando con nosotros, para que podamos asegurarnos de que estén progresando en la meta de conseguir empleo. Eso quiere decir que tenemos que estar en comunicación regular y que tienen que participar, estar activos en la participación de servicios. Y DARS no puede pagar por servicios, y eso incluye educación y capacitación vocacional, si la persona no cumple los criterios financieros, que ya hablé un poco acerca de eso, si el servicio no es necesario para que el estudiante o el adulto logre su objetivo del plan de empleo, su objetivo de trabajo, y si hay evidencia de que el estudiante o el adulto no se beneficia de ese servicio. ¿Ok? En ese caso no podemos pagar por un servicio que tenga costo. Y también quiero compartir un poco acerca de una agencia que es parte de DARS. Se llama Wilson Workforce and Rehabilitation Center. Ese es el Centro de Rehabilitación Vocacional de Wilson. El Wilson Workforce Rehabilitation Center, el centro de rehabilitación, queda en Skyline, o sea que es más o menos a 2 horas de Fairfax, pero es un centro que provee servicios individualizados a personas con discapacidades para ayudarlos a conseguir empleo e independencia. Y ahí ofrecemos evaluaciones y capacitación vocacional, y también evaluaciones para el desarrollo de habilidades para la vida independiente, rehabilitación médica y otros servicios especializados. Lo que quiere decir eso es que en este centro tenemos oportunidades para hacer evaluaciones tanto de trabajos que una persona esté interesada, para ver si sus habilidades son apropiadas para seguir avanzando en una carrera, o para seguir una carrera que necesita un poco más de entrenamiento, pero si las habilidades que tienen ahora son apropiadas para continuar en esa carrera o para seguir una carrera ahí. Digamos, un ejemplo que doy es, muchas veces las personas me dicen: alguien me ha dicho que soy muy bueno con computadoras. Pero eso a veces, digamos, no estamos seguros. Hay muchas computadoras, todas las computadoras son diferentes y hay programas diferentes. O sea que nosotros damos evaluaciones para ver, digamos, qué es lo que quiere decir que seas bueno en computadoras, y es tu nivel de ser bueno o buena con computadoras es apropiado para una carrera. A veces es y a veces puede ser que no sea, pero nosotros damos evaluaciones para averiguar si ese es el caso. Y eso puede ser con muchas carreras, puede ser y voy a mostrar la lista en un ratito, pero eso, digamos, hay personas que también me dicen: soy muy bueno con mis manos, armando cosas. O sea que podemos hacer evaluaciones basado en cuáles son los intereses y cuáles son las cosas en las que las personas digamos, quieren saber si sus habilidades pueden llegar a una carrera más avanzada. Y también hay el programa de transición para la rehabilitación y educación postsecundaria. Esto lo llamamos PERT, y esto es para estudiantes que estén en educación secundaria, y eso les da la oportunidad para ayudarlos con la transición de la escuela al trabajo. Les ayuda a entender un poco mejor cómo es esa transición, cómo se aplican todo lo que han aprendido en el colegio a un ambiente más apropiado de trabajo, y cuáles son las opciones que tienen después de la graduación, a través de evaluaciones de habilidades vocacionales. Y también hay evaluaciones de la vida independiente, y también evaluaciones del aspecto social de la vida. Las evaluaciones que tenemos en WWRC, ya revisé un poquito de eso, pero es un proceso educativo en el que el cliente puede obtener más conocimiento de sí mismo y del mundo laboral a través de la participación en actividades que son diseñadas para evaluar estas habilidades, intereses y las capacidades vocacionales. Y también da oportunidad para que las personas aprendan acerca del impacto de la discapacidad y cómo eso puede impactar las opciones de carreras, o cómo pueden ajustarse las carreras para que haya
para que esta meta pueda ser lograda, si es algo realista. Estas son las áreas de interés para las evaluaciones vocacionales. Esto es solamente para evaluaciones. No son áreas de entrenamiento, pero también dependiendo en cuáles son en cómo les van en las evaluaciones, ahí también con el consejero de rehabilitación pueden conversar acerca de cuáles son los entrenamientos. Tenemos algunos entrenamientos para conseguir certificados en el mismo centro de rehabilitación de Wilson. Y si no, también podemos ver cuáles son opciones aquí locales cerca de la casa que tal vez puedan ser más apropiadas. Y esta es la última página que voy a compartir con ustedes. Esta es la información de cómo contactar a DARS. Ahí tenemos las 4 oficinas del norte de Virginia listadas, de Alexandria, Fairfax, Leesburg y de Manassas. Y también tenemos el número central de la oficina que queda en Richmond y ellos también los pueden guiar a la oficina que sea más apropiada si no viven en el área del norte de Virginia. Y obviamente, digamos, si son estudiantes o si quieren que sus hijos puedan trabajar con DARS, hablen con la escuela, con los profesores de la escuela secundaria para que los guíen y los refieran a nuestra agencia o si no pueden contactar una de las oficinas directamente. Daniela, mil gracias. Hay demasiada información, excelente información, definitivamente. Tenemos unas preguntas en el chat. Déjame, te voy a leer una, pero por temas de privacidad no vamos a dar el nombre porque Ujú. estamos en streaming en este momento. Y dice, la maestra de mis hijos me dijo que llamara a DARS para que evalúe a mis hijos, que son 4 con síndrome de Down, pero 3 están en edad de ser evaluados. He llamado varias veces, dejé mensaje, pero no recibo respuesta. Vivimos en el condado de Spotsylvania, Virginia. ¿Cómo hago para obtener algún correo electrónico y poder comunicarme con alguien de DARS aquí en mi condado? Que creo que es una pregunta muy importante. Sí, mi sugerencia, voy a ir a la página anterior, es que yo sugeriría que llamen ese número que es 800-552-5019, y que les pidan que los transfieran a la oficina que está cubierta por Spotsylvania, ¿ok? Y ellos los van a mandar a esa oficina. No sé si les darán el número o si le mandan un correo electrónico a la gerente de esa oficina. Pero ellos se van a asegurar de que esa información, la información de su familia, les llegue a las manos apropiadas y ellos los van a contactar de vuelta o a lo mejor los transfieren a a la gerente para que puedan coordinar una cita inicial. Excelente, muchas gracias. También tenemos otra pregunta que dice, yo tengo un hijo que tiene autismo. Él está en 9º grado. Me gustaría más información, por favor. Sí, bueno, cuando los jóvenes en 9º grado, DARS, no tenemos muchas opciones de servicios porque son bien jovencitos. Obviamente pueden aplicar a los servicios de DARS y pueden haber algunas oportunidades de servicios. La mayoría de los estudiantes son referidos cuando están o a fines del 10º grado o en el 11º o 12º grado, pero de cualquier forma, digamos, si quieren que empiecen servicios ahora para que aprendan más acerca de qué oportunidades de trabajo hay, pueden primero hablar digamos, si tienen un profesor de educación especial, decirles que están interesados en los servicios de DARS o también llamar depende de qué condado o qué escuela van, no sé si han compartido eso, pero también pueden llamar a la oficina. Si ven aquí en una de estas 4 oficinas, pueden llamar a esa oficina y decirles a la oficina, mi hijo va a esta escuela y me gustaría que apliquen a los servicios de DARS, ¿cómo puedo empezar en el proceso? Y les van a decir los pasos ahí. Excelente. Tenemos otra pregunta que dice, para recibir los servicios de DARS, ¿es necesario ser ciudadano americano? Ser ciudadano americano no es necesario. Si son estudiantes de las edades de 14 y 22 años y en un programa educativo, no, tampoco necesitan ninguna documentación que demuestre que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no pueden participar en todos los servicios, digamos, no podrían participar en servicios que sean ayuda de trabajo de medio tiempo, cosas así. Pero sí, y si son adultos y tienen permiso de trabajo o tienen carta de residencia, Green Card, pueden aplicar los servicios de DARS y podemos trabajar con ustedes, sí.
Excelente. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿por qué personal de educación especial de Chairperson alega alega que no entiendo muy bien ahí, dice estudiante a DARS, hay que esperar a que el estudiante esté en el grado 12? No hay que Ah, perdón, esperar. dice alega para referir estudiante, perdón. Perdón, ¿puede Sí, lo repetir, voy a Daniela? repetir. ¿Por qué personal de educación especial de Chairperson dice Mm. alega para referir ¿Qué para referir? que alega para referir estudiante a DARS hay que esperar a que el estudiante esté en el grado 12? No, no tienen que esperar a que estén, mientras que estén en la edad de entre 14 y 22 años, pueden aplicar a los servicios de DARS, pero digamos, mientras más jóvenes son, hay menos opciones de servicios que son disponibles. O sea que, digamos, realmente depende de qué tan activo va a ser el estudiante y también, digamos, algo que es importante mencionar es muchas veces, digamos, hay servicios, pero si no está un estudiante activo participando, como ya mencioné, cerramos los casos porque no están participando activamente. O sea que a veces pueden haber casos en los que son muchachos de 14 años que están interesados en servicios de DARS y empiezan los servicios, pero nunca van a ninguno de los eventos. O sea que en ese caso cerramos, digamos, cerramos el caso y pueden aplicar más adelante cuando estén un poquito más listos para realmente explorar. Algo que yo he notado trabajando con muchos estudiantes es que a veces cuando son más jovencitos no están pensando mucho en el empleo, o sea que no están muy interesados, pero los papás sí están interesados, o sea que ahí es a veces cuando no, cuando es un poco más difícil el, digamos, dar los servicios que sean apropiados para esa edad. Si no están interesados, claro, digamos, lastimosamente nadie los puede obligar, ¿no? A que estén interesados. Pero no pueden aplicar entre los 14 y 22 años. Si la escuela no los está recomendando, pueden contactar la oficina directamente. Excelente, Daniela, mil gracias. Bueno, el chat todavía hay una pregunta más que me imagino quiere decir esto. Mi hijo está estudiando en la escuela de Falls Church High School. Y me imagino que significa que es como si es parte del condado de Fairfax, tendría que llamar al número de Fairfax. Puede llamar, sí, al número de Fairfax. Sé que la escuela de Falls Church tiene una profesora de transición. Se llama ETR, y si hablan con el case manager de la educación especial, ellos los pueden ayudar a contactarse con ella y ella los va a referir a la agencia de DARS porque una de las ventajas de contactar a DARS a través de las escuelas es que podemos hacer esas citas iniciales en la escuela para que los estudiantes no pierdan mucho del colegio, no tengan que faltarse a las clases ni nada de eso. Ok, perfecto. Yo creo que con eso estamos allá Ok. con todas las imágenes. Dice, bueno, con todas las preguntas, perdón, muchas gracias. Ahí en el chat también les estoy colocando un link. Por favor, les pedimos a todos que revisen y también que se den el tiempo de completar el survey o las preguntas que ya están ya está publicado. Por favor, ahí en el chat, si nos pueden dar una manito contestando las preguntas. Antes de terminar, tenemos los anuncios. Ahora sí, doy paso Bueno, para la despedida también. extraordinaria, Daniela. Quisiera invitarte formalmente, podemos darte los detalles a nuestra conferencia de educación especial, específicamente en transición de la escuela a la vida adulta. Va a ser completamente en español en Arlington. El 25 de octubre hay un panel para informar a los padres a detalle sobre los pasos en la transición desde diferentes ángulos. Internamente te voy a enviar la invitación. Sería extraordinariamente increíble poderte tener nuevamente en persona con las familias, hablando de este tema tan importante que no sé, yo siempre soy muy aventurera y digo, creo que nosotros somos líderes en Independence Center en promover estos temas que no son tan conocidos para las familias y familiarizarlos a ellos con el tema de la transición.
y este tema del empleo y los pasos, ¿no? Que a veces llegan a ser un poquito intimidantes. Ujú. Entonces estamos liderando este esfuerzo para que muchos, muchos, muchos más jóvenes latinos puedan alcanzar la independencia y la vida digna a través del empleo y la formación en carreras técnicas o vocacionales. Estamos compartiendo precisamente el flyer para las personas que estén presentes, por favor, sálvenlo. Nosotros igual lo vamos a empezar a promocionar muchísimo empezamos hoy hasta el día 25 que es sábado. Comenzamos a las 10. Vamos a tener increíbles presentaciones, como dice los genios de la casa, Jimena hablando de la aceptación, que es un tema que ha sido de gran aceptación, valga la redundancia, para nuestras familias. Vamos a tener un delicioso almuerzo de peruano. Me están jalando las orejitas porque no fue boliviano, pero bueno. Ay, dice para el próximo año entonces hacemos menú boliviano, ¿verdad? Y Sí. luego el panel de la transición a la vida adulta, que estaría yo encantada que poderte invitar y también dar la información de DARS, pero lo haré internamente y ojalá pudieras acompañarnos ese Sí, sí. día. Por supuesto, completamente gratuito, con mucha seguridad. Es en el Centro Comunitario de Lover Run en Arlington, en el día, parqueo gratis, muy seguro para que las personas puedan llegar y tener este día de información en español con estos especialistas increíbles que vamos a tener. Bueno, entonces nada, muchísimas gracias de nuevo a Daniela por esta presentación que quisiera repetirla una y otra vez. Te Gracias. enviaré el correo electrónico para Sí, ver por si favor. tenemos la suerte de que ese día puedas acompañarnos es de 1 a 2 y poder tener como digo, esta información tan valiosa en vivo y en directo para las familias que esperamos atiendan esta conferencia. Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo que puedan armar un evento así. Sí, sí. Entonces te voy a enviar el correo y empiezo a cruzar los dedos de que puedas acompañarnos. Sí, gracias. Bueno, Daniela, Muchas muy, gracias. muy amable. Que tengas una muy buena noche. El perro se portó muy bien y aquí también Sí. el perrito de nosotros se portó muy bien. Sí, muchas Cuídate gracias. mucho. Un abrazo a ese Muchísimas bebé. gracias. Cuídate. Gracias, Gracias a hasta todos luego. los que Cuídense han mucho. asistido. Bueno, claro que sí. Gracias a todos.